Damos un cordial saludo a la directora Sonia Liliana Godoy y a todos los integrantes de este curso Producción de Medios Prensa. El día de hoy nos encontramos con Temilda Fernández. Ella no solo es víctima del conflicto armado, sino que se ha convertido con el pasar de los años en una líder para todos los victimarios de este conflicto en Colombia. Temilda, bienvenida y cuéntenos, por favor, háblenos de quién es Temilda Fernández. ¿Quién es Temilda Fernández? Temilda Fernández es una mujer campesina. Temilda Fernández es una mujer empoderada. Temilda Fernández es una mujer caprichosa que lo que quiere lo consigue. Cuando se lo propone lo consigue. Cuando yo hice mi secundaria en mi pueblito, luego fui a la ciudad y estudié el diseño de modas. Estudié en una escuela de diseño llamada Arturo Tejada. De ahí empecé a desarrollar mi profesión y luego me casé. 3 hijos. Felipe, mi hijo mayor, que él me murió de un tumor medular. Mi segundo hijo, él es profesor de edufísico. Mi hija ya está terminando también su carrera en biología y gracias a Dios con mi profesión he podido sacarlos adelante a pesar de todos los problemas, todos los impases que tuve por el problema de la violencia. Bueno, Temilda, como usted nos cuenta, ha sido afectada por el conflicto armado. Cuéntenos en qué momento de su historia se convierte en una víctima de este conflicto. A ver, nosotros vivíamos en San Luis de Gaceno con mi esposo, con mis hijos. Ellos eran muy pequeños todavía. Mi hijo Jorge Andrés, él era un muchacho de más o menos 12 años. Eh, el primer niño, el que murió, mi hijo. Felipe entraba en su primer fase de educación superior, lo tenía estudiando en la Universidad Católica, en la Católica, y él estudiaba ingeniería electrónica y comunicaciones. Desafortunadamente no llegó a terminar o sea, a recibir su título de profesional porque faltándole un año murió. Y luego me quedan mis otros 2 muchachos y es ahí donde empieza como una nueva etapa en mi vida, una etapa muy terrible, muy fuerte para mí, muy para mis hijos, para mi familia. Es algo que nos marcó la vida, pero sin embargo Temilda Fernández está acá, todavía luchando, saliendo de muchas veces que me caí y me tuve que levantar. Y yo hoy le doy gracias a Dios porque he tratado, y digo he tratado porque no todo, tampoco puede decir uno que ya está en el perdón y en el olvido. Sin embargo, la guerra nos deja secuelas, la guerra nos deja muchos impases en la vida. Entonces, a partir de ahí yo sufro mis desplazamientos, incursiona una arremetida paramilitar en mi pueblo. Eh, hay, hay muertos, hay esto, entonces nosotros nos toca salir. No profundizo mucho en el tema porque esto se irá muy seguramente, ese es mi propósito, de llegar a un tema de justicia y verdad dentro de una relatoría de intramorales, es que sí, entonces eso sería como esa parte, que ya una vez que yo salgo más de 1, 2, 3 veces en desplazamiento, huyendo, escondiendo a mi familia, me ubico en muchas partes. Salgo de San Luis, escondo a mis hijos, voy hacia Bogotá. Gracias a Dios por mi profesión en Bogotá, es muy bien paga, porque yo cuando he hecho un trabajo lo hago de calidad. Ahí iba bien, estuve aproximadamente como 1 año y medio y viene la persecución y le hacen otro atentado a mi esposo y tengo que salir nuevamente con un desplazamiento hacia Villavicencio. Allí vuelvo y me ubico. Estuve otro año, pasaditos, larguito, como 1 año y medio. Y estando bien ubicada, bien esto ya más o menos llevando una vida estable, vuelve y
ubican y me amenazan y no me queda más remedio que tengo que irme para una finca que tenía en el Pororio. ¿Por qué decide usted, Temilda Fernández, lanzarse a la Cámara de Representantes? Porque en el momento que soy víctima del conflicto y vuelvo nuevamente a mi pueblo después de tantos años de que ya pasó todo eso, entonces termino siendo vocera de las víctimas de mi municipio. Ahí ya voy a otro, ellos me envían a formar parte de unas mesas técnicas del departamento y salgo favorecida en las elecciones de departamento. Y entonces, en el mismo tema de, de, de estas mesas de la socialización que hacían y nos daban, yo veía que era algo que se quedaba ahí como en el tintero, en el tema de la participación, nos la daban, pero que no avanzaba. ¿Sí? Entonces va uno como abriendo más puertas y viendo más todas las barreras de acceso que hay y todos los obstáculos que hay para llegar a una reparación como tal, integral, efectiva, puntual. Me di cuenta que para que fuéramos escuchados teníamos que formar parte de la política. Y más allá de eso, de pronto yo decía, bueno, sí, lo que usted dice, señora Modas, me tienen un cuento de leyes y esto, ¿sí? Que yo veía tema de lo que era la 1448, pero veía las falencias, veía toda la desarticulación que hay dentro de todo el tema de víctimas, o sea, de la unidad, bueno, primero que pasó de mano en mano y sí. Entonces, llego un día y le pido a un doctor que si me daba un aval para participar a la Asamblea Boyacá, y era del Partido Conservador. Él me dice, no, o sea, no me puso obstáculos, no me puso nada, llegué contenta en un plenario que había en Paipa, contenta, mire, tengo un aval, me voy a lanzar a la Cámara, a la Asamblea. Y entonces, pero Temilda, ¿usted qué? ¿Sí? Mocho está loca. Pues de pronto, no, pero si le va bien, hágale. Le dije, no, lo hago más allá, es para saber cuántos de ustedes tienen esta visión y se arriesgan, se lanzan. ¿Qué importa que pierdan? ¿Sí? Pero miren y cuenten los votos. Porque entonces ahí, eso yo decía, si nosotros 9 millones de víctimas no somos capaces de poner un presidente, medio parlamento, ¿sí? Uno que otro gobernador, y muy posible unos 2, 3 alcaldes, entonces no estamos en nada. Le dije, ahí es donde nosotros hacemos valer todo el tema de la ley 1448, todo lo que dicen que es tan efectivo y que dicen que es prioritario para las víctimas, ahí es donde vamos a ver de de todas estas falencias, de todo este tema de esas barreras de acceso para poder entrar a ellos, porque así como la ley la hicieron con ese reconocimiento, gracias a Dios, también tiene muchas, pero muchos vacíos y tiene muchas falencias para poder acceder efectivamente a una reparación integral como tal. ¿Qué reformas considera usted, siendo víctima del conflicto armado, que se deben realizar o que deben realizar los candidatos electos para que Colombia sea una nación que pueda estar más pronta a la paz? Llegar a legislar por una cantidad de inconsistencias que hay en la ley. Y hablamos de la 975, que es todo lo que tiene que ver con justicia y paz, puesto que allí nosotros las víctimas dependemos de lo que un victimario quiera eh, declarar o quiera reconocerlo. Entonces, si el victimario no reconoce a la víctima, eh, en el tema de la ley 1448, que es todo lo que tiene que ver con la parte administrativa y lo maneja la unidad de víctimas, entonces esta persona, si el victimario no dice que no reconoce a la víctima, entonces esa víctima no tiene derecho a entrar a un RUCID o a un registro único de la población. Y ahí es donde quedan esos vacíos, que no hay una articulación, puesto que para mí el Estado está obligado a que ellos tengan sus investigadores y que tengan también, recojan digamos, las pruebas suficientes para que estas víctimas no dependan de lo que alguien quiera decir que sí o que no, porque si bien es cierto, yo viví en zonas muy fuertes donde hubieron masacres, donde habían de pronto muchos paramilitares,
mucha guerrilla. Y también para un paramilitar o para un guerrillero es muy difícil saber que entre tanta víctima que hubo, recuerden de pronto en algún momento que hicieron este delito y que lo tengan que declarar en justicia y paz. Entonces ahí quedan, sí, ahí queda una rueda suelta porque la persona, muy seguramente la mamá, que conozco varias, que les mataron sus hijos, les mataron sus esposos, quedaron al amparo de Dios y fuera de eso no son personas como con la habilidad de ir a poner toda como un tema de demandas ante la reparación por vía administrativa y entonces estas personas están al amparo de Dios con una pobreza a los límites, con un dolor en su alma y eso es como la inconformidad porque ahí no hay un derecho, ahí sí como dice la justicia y la verdad ahí se quedó y mucha gente, la que más necesita, la más vulnerable, están con el dolor a cuestas y no han podido estar en un tema de que hayan sido reconocidas en el registro único. Bueno, queridos oyentes e integrantes de este grupo Producción de Medios Prensa, hasta aquí la entrevista con Temilda Fernández. Señora Temilda, agradecemos su presencia y su tiempo para esta entrevista.